Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a este lugar que el Señor nos ha proporcionado para darle honra, gloria, agradecimiento por todas las cosas que Él hace en nuestra vida, porque estamos conscientes de que todas las circunstancias que vivimos, todo es porque Dios lo provoca o lo permite. Sean todos bienvenidos. Y antes de comenzar, quisiera que recordáramos que en la palabra de Dios hay varios nombres que reflejan el carácter de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a Jehová Jireh, Jehová Proveedor, Jehová Shalom, el Dios de paz. ¿Sí? Y el principal, el que nos queda a nosotros el día de hoy. ¿A qué hemos venido hoy? Hemos venido a darle honra y gloria, a agradecerle, a alabarle, a bendecirle. Porque dice su palabra que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él ahí está. Y aquí somos más de dos. Entonces, gócese con la presencia de Dios y de eso precisamente vamos a platicar el día de hoy. De la presencia de Dios en nuestra vida. De Dios con nosotros. ¿Sí? A manera de introducción, dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Punto y aparte. ¿Sí? Me gusta más cómo lo dice Mateo. Allá en Mateo 1:23, dice, he aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y nosotros estamos aquí hoy para estar en la presencia de Dios, ¿está de acuerdo? Pero no tenemos que esperarnos hasta el domingo. Tenemos que estar en la presencia de Dios siempre, siempre. Y de eso vamos a platicar hoy. La palabra Emmanuel es una palabra hebrea que, tal y como lo indica el Evangelio de Mateo, significa Dios con nosotros o con nosotros está Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí venimos a estar en la presencia de Dios. Y quizá, estoy seguro, que la buscamos en todas partes. ¿Alguien dice amén? Así es, a eso venimos. Hemos sido llamados, ¿sí?, para servirle a Dios. Este nombre Emmanuel indica que Jesús es más que un hombre. Él también es Dios. El nombre Emmanuel es un nombre propio de simbolismo mesiánico, aplicado a Jesús en su nacimiento. Es un nombre que determina o que conserva una esperanza, sobre todo al pueblo judío. Ellos estaban esperando un Mesías, por eso, ¿sí? Un Mesías que los libertara del yugo del gobierno romano. ¿Sí? Ellos no esperaban que Jesús los libertara del pecado. Su opresión era venía del gobierno romano, y ellos lo que esperaban era ese Salvador que los sacara de esa opresión. No entendían, y lo vamos a ver más adelante, no entendían qué era el Mesías, quién era el Mesías y cuál era su acción, ¿verdad? Dios con nosotros en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento, es más, desde la creación, Dios ama su creación. Dios procura su creación. Dios cuida de su creación, aún bajo ciertas circunstancias que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, dije Dios con nosotros en el Antiguo Testamento, pero vamos a hacer referencia a varios versículos del Nuevo Testamento como una regla de lógica. Si cumplimos esta condición, vamos a tener este resultado. Y si no lo cumplimos, pues no lo vamos a tener, ¿verdad? Se dan varias cosas. Por ejemplo, 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y lo hemos aprendido. Y algunos creemos que Dios nada más es amor. O algunos creen que Dios nada más es amor. ¿Por qué? Porque a lo mejor el conocimiento que tienen de Dios es muy estrecho. Por ejemplo, Éxodo 20 nos dice que Dios es un Dios celoso.
¿sí? Y los celos son fatales, en algunos casos. En el caso de Dios, es celoso. Él exige fidelidad. En Santiago 1:17 nos dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sabemos, hemos aprendido que la palabra de Dios es inamovible, que Él es el mismo Dios de antes, de hoy y de mañana. ¿Sí? ¿Y las dádivas de Dios cuáles son? ¿Cuál es la principal dádiva de Dios? Hay dos principales. Una de ellas es, Dios nos dio la vida. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Y la otra, no menos importante, ¿cuál es? Dios nos da la vida a su lado. ¿Sí? Entonces, todo viene de Dios. En Génesis 1:31 nos dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Sí? Hagamos énfasis en que era bueno en gran manera. Dios es bueno, sí, sí es bueno. Pero también el profeta Nehemías nos presenta a Dios como el Dios grande, fuerte y temible. Sí es bueno, pero es temible y es celoso. ¿Sí? Y no es el Diosito que mucha gente piensa que existe. No, es Dios, el Señor. Sobre Él no hay nadie más. En Eclesiastés 7:29 nos dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios en su bondad creó al hombre recto. ¿Sí? Pero, y aquí les comento, hay un escritor bíblico, pastor, comentarista, Javier Ortiz, de origen español. Y él tiene muy arraigada este principio, o esta expresión: el hombre declaró su independencia de Dios allá en el huerto del Edén, al momento de desobedecer. Nosotros no, nosotros le seguimos buscando. A lo mejor antes estábamos haciendo como Pablo: lo que quiero hacer hago, y lo que no quiero, eso hago. Pero Dios todo lo que hace, lo hace bien, lo acabamos de ver. Es bueno en gran manera, y no nada más bueno como nosotros hacemos las cosas buenas, no. Bueno en gran manera significa perfecto, porque una de las características de Dios es que Él es perfecto. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, y es la causa de la situación que está viviendo el mundo en este momento. ¿Sí? Solo aquellos que han recibido el llamado de Dios y que lo han acatado, estamos aquí aprendiendo de Él para poder disfrutar de su presencia. En Mateo 19:17, Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda, ¿qué dice? Guarda los mandamientos. ¿Alguien vino el viernes pasado? Sí, bueno, ¿qué decíamos qué dice, qué decía Levítico 27, 28? ¿Sí? Guarda los mandamientos. Guarda mis mandamientos. ¿Sí? Si queremos entrar en la vida eterna, guardamos los mandamientos. Si queremos disfrutar de la presencia de Dios, debemos guardar los mandamientos. Si queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que atender a esa exhortación de Pablo, llegar al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Apenas así, conociéndolo, sabemos qué es lo que tiene para nosotros y qué es lo que quiere de nosotros. Y si hacemos un poquito de historia y nos referimos a 1 Samuel 15:22, le dice Samuel al rey Saúl, ¿sí? Le dice: ¿qué es lo que demanda Dios de ti? Sino obediencia. No demanda sacrificios, demanda obediencia.
obediencia. Y no solamente a los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, no, a todos los mandamientos que están en la Biblia. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que más el fruto del Espíritu es amor. Y sabemos que Dios es amor. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué es la bondad? Si acudimos a un diccionario, seguramente vamos a encontrar que significa calidad de bueno. ¿Y quién es bueno? Dios. Y si tenemos amor y somos buenos, no vamos a descuidar nuestras cosas. ¿Sí? En el caso de Dios, Dios no descuida a su creación. Y su creación es todo lo que vemos, lo que no vemos y nosotros incluidos. Somos su creación, Dios nos ama, Dios nos cuida. Y Dios nos da su palabra. Y lo único que nos pide es obediencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber lo que Dios quiere de nosotros y dárselo. Y conocer lo que Dios tiene para nosotros y esperarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo es de Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos. Bien, Génesis 26, 24 nos dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Con quién está hablando Dios? Está hablando con Isaac. Isaac, que había acampado en Gera. Y ahí donde acampó, Dios le bendijo y le prosperó y multiplicó sus ganados y sus pertenencias y todo lo multiplicó. ¿Sí? La gracia de Dios es infinita y eso tenemos que aprenderlo. Si nosotros estamos con Dios, dependemos de Dios, Dios nos va a bendecir, no como queremos, sino como Él sabe que necesitamos. Y vamos a gozar de la presencia de Dios siempre. Ahí en Gera, Dios lo prosperó y fue evidente, muy evidente. Y los vecinos de Isaac tuvieron envidia, porque ahí donde perforaba, ahí había un pozo. Aún cuando esos vecinos habían tapado todos los pozos que hizo Abraham, los llenaron de tierra. Isaac abría un pozo y había agua. Y había otro pozo y encontraba agua viva, agua corriente, agua limpia, agua saludable. ¿Sí? Y eso nada más lo hace Dios. Y ellos tuvieron envidia, pero después dice así, en Génesis 26, 28, ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. ¿Por qué lo hicieron? Porque veían la mano de Dios, la poderosa mano de Dios obrando en la vida de Isaac. Así como Dios obra en nuestras vidas y en algún momento, en algún lugar, cuando somos verdaderamente obedientes a Dios, a Jesús, a los mandamientos de Dios, ¿sí? Alguien dice: esta persona es diferente. Esta persona tiene algo. ¿Sí? Es diferente. Y a veces se despierta el interés. ¿Por qué? ¿Por qué eres diferente? ¿Qué tienes tú de diferente? ¿Por qué eres así y no como todos? Y es cuando estamos predicando con el ejemplo. Cuando estamos disfrutando de la presencia de Dios en nuestras vidas. En Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? ¿Para quién es este mensaje? Para el pueblo de Israel. Pero dice 1 Corintios 10:11, búsquelo por ahí cuando tenga tiempo, 1 Corintios 10:11, que todo esto fue escrito para amonestarnos a nosotros. Todo esto aplica para nosotros también. ¿Sí? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Jeremías 30:11 nos dice también: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia
de ninguna manera te dejaré sin castigo. El mensaje para el pueblo de Israel que se había rebelado contra Dios, ¿sí? Que había sido infiel a Dios. Pero también recordemos otra vez, 1 Corintios 10:11. Esto fue escrito también para nosotros. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es amor? Sí. Sí. Pero también es celoso. Y si nosotros dejamos a Dios por otros dioses chiquitos, por el carro último modelo, por el iPhone que acaba de sonar, ¿sí? En última edición, por la ropa de marca, por un trabajo demandante, por lo que usted quiera. Si dejamos a Dios por esas cosas pasajeras, Dios también nos puede castigar. No nos va a destruir, pero nos puede castigar. ¿Sí? En el Nuevo Testamento también hay ejemplos de Dios con nosotros, sobre todo en el Nuevo Testamento. Hebreos 1:1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como acabamos de ver dos ejemplos de Isaías y de Jeremías. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por ese Jesús al que nosotros buscamos, por ese Jesús que nos mandó llamar y nos dijo, esto es lo que tengo para ti. Eres un pecador, pero si crees en mí, yo te daré vida eterna. Parafraseando. ¿Sí? Ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? El universo, la creación de Dios es por Él y para Él, para su gloria. Hebreos 1:3 nos dice, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder de Dios, toda la creación fue únicamente porque Dios dijo, hágase, vamos a decirlo así, hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase y se hizo. Únicamente por el poder de la palabra de Dios. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Únicamente por Él nuestros pecados son limpiados. Únicamente por su gracia. Entonces, ¿quién creó? ¿Quién hizo la creación? Dios. Pero dice también que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, está hablando de Jesús y de Dios. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que Jesús es Dios, como lo habíamos visto al principio. ¿Sí? Es el mismo Jesús que se menciona en la Escritura, en Apocalipsis 3:20, que nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese mismo Jesús que tocó la puerta de su corazón. Y usted le abrió. Y ahora está en posición de establecer una relación íntima con Él. Pero tiene que conocerlo. Les pregunto a los casados. ¿Cómo fue que conocimos a la que es nuestra esposa? ¿Les llamó la atención? Así como como Jesús nos llamó la atención a través del mensaje de salvación. Y luego dijimos sí. Y luego crecimos en su conocimiento y establecimos esa relación tan estrecha como la que tenemos con nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Sí? Así es lo mismo. Es lo que buscaba. ¿A qué puerta llama Jesús? Si nos fijamos en el contexto, el contexto está en Apocalipsis 3 del 17 al 22. Ahí está la pregunta. ¿Sí? ¿A qué puerta llama Jesús? Jesús está dirigiendo a una iglesia primero, a la iglesia como congregación, pero también a los individuos que son miembros de la iglesia. Recordemos que la iglesia es un conjunto de personas que están unidas por la misma creencia, por seguir, en el caso nuestro, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
La puerta es la de la iglesia donde Jesús está excluido como Señor y Salvador. En ese caso del contexto, es la iglesia de la Odisea, donde se reunían, pero no reinaba nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque sus miembros son tibios y se sienten engreídos de su posición sin necesidad de nada. Dice la palabra que por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Sus miembros son tibios y se sienten engreídos de su posición sin necesidad de nada. Al ser autosuficientes, no se percatan de la necesidad de depender con todo y por todo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí no hay nadie de la Odisea, ¿verdad? ¿O que haya estado por allá? Todos venimos, todos tenemos a Jesús en nuestras vidas, sí, ¿verdad? ¿Y disfrutamos de su presencia? Okay. La llamada se hace sobre todo a los individuos. Decíamos ahorita, cuando traicionamos a Dios, por llamarlo de alguna manera, dejamos a Dios por los dioses chiquitos, pequeños, que nos llaman la atención todos los días, como el buen trabajo, los accesorios de última generación, el coche último modelo, la casa que deseamos y tenemos que trabajar mucho para poderla pagar, aunque tengamos que dejar la iglesia de lado. Eso es traición, eso es dejar a Dios, ¿sí? Y el riesgo que corremos es ser castigados por Él. Si alguien escucha mi voz, como dijese, ¿habrá alguna persona, alguien en esa comunidad que desee tener íntima comunión conmigo? Si alguien escucha mi voz, aquí todos escuchamos la voz de Dios, ¿estamos de acuerdo? Escuchamos la voz de Jesús. O sea, así también Cristo, ante una iglesia tan tibia que está a punto de vomitarla de su boca, llama a la puerta de cada individuo para ver si hay alguien en toda la congregación que esté dispuesto a oírle y a obedecerle, ya que en la palabra, escuchar en la Biblia equivale a obedecer. Y si nosotros estamos escuchando aquí, ¿escuchamos para qué? Dijo alguien por ahí, ¿para ser obesos espirituales? ¿Sí? ¿Almacenar el conocimiento de Dios nada más en nosotros y no compartirlo con nadie? No. Estamos para ponerlo por obra. Ese conocimiento que se nos da de la palabra de Dios es para ponerla por obra, no para escucharla y memorizarla, es para ponerla por obra, ser obedientes a Jesús. Recordemos que la obra de la salvación, tanto de la justificación como de la santificación, es iniciativa enteramente divina. Enteramente divina. Por ejemplo, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no dice que el mundo amó a Dios. Dice que Dios tomó la iniciativa. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Que dio a su Hijo, a ese Hijo que menciona Isaías, a ese hijo, ese niño que menciona a Mateo, a Él nos lo dio, a su Hijo, ¿sí? Para que todos los que creemos en Él no nos perdamos y podamos disfrutar de la vida eterna. Isaías 65:1 nos dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes eran los que no preguntaban por Él? Los gentiles en aquel tiempo. Fui hallado por los que no me buscaban. Los mismos gentiles. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Gente que no lo conocía. Y aún gente que sabía que vendría, pero tenía otras expectativas de Él. No lo identificaron como el verdadero Mesías. Estamos hablando del pueblo de Israel. La palabra dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La expresión cenaré con Él y Él conmigo implica en Oriente una indicación de especial amistad y de relación íntima pactada, como esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos exhorta a que oremos sin cesar. ¿Lo hacemos?
¿Tenemos esa relación con Jesús? Pablo nos exhorta a que demos gracias a Dios en todo. ¿Lo hacemos? ¿O nada más a la hora de comer? Todo es gracias a Dios. Lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que gozamos, todo es porque Dios lo provoca o lo permite. El único remedio contra la tibieza a que hace referencia la Biblia es readmitir o admitir, si no lo habíamos hecho antes, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el caso de la iglesia de la Odisea, Jesús estaba, o Dios estaba excluido de ellos. Se sentían autosuficientes. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué si alguien se siente autosuficiente o cree no necesitar de Dios, por qué invierte su tiempo yendo a un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde tiene que escucharla, por lo regular la aprende, pero no la obedece? Es una pregunta que me da vueltas y no tengo la respuesta. La apostasía ha de ser confrontada con la fidelidad de Dios. Si nosotros nos retiramos de Dios, la única manera es volver a Él, serle fiel a Él. Y entonces gozaremos de su presencia. La laxitud, con la convicción nacida de la autoridad de Él, esa relajación de nuestra vida espiritual, esa de que prefiero ver el fútbol que venir a la iglesia, o prefiero hacer no sé qué otra cosa que venir a la iglesia, ¿sí? O que tengo que trabajar para pagar lo que tengo que pagar y dejo de venir a la iglesia en lugar de ponerle nuestras necesidades en manos de Dios, ¿sí? Eso nada más se puede confrontar conociendo la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios, por si no nos hemos dado cuenta, está reflejada en el Evangelio de Mateo. Lea Mateo, entienda a Mateo y va a ver cómo su relajación espiritual se elimina. La pobreza, no la pobreza financiera, económica, no. La pobreza del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Cuando decimos sí creo, dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a vivir en nuestro corazón. En la medida que nosotros crezcamos en el conocimiento, ¿sí? O avancemos en el pleno conocimiento, como nos pide Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a crecer en nuestro corazón y va a eliminar o va a disminuir a el espíritu humano que tenemos. Es ahí donde aplica yo me encuadré para que crezcas tú, ¿sí? El frío espiritual con el poderoso fuego de entusiasmo de Él. Hasta lo cantamos hace rato, ¿no se acuerdan? Yo te busco con fuego en mi corazón. Y es realidad. Y la muerte con la vida divina que hay en su don. Habla de la muerte espiritual, no de la muerte física. La muerte física es lo único seguro que tenemos en la vida. Que un día vamos a morir. Pero la muerte espiritual se puede confrontar con la gracia que Dios nos da de ofrecernos la vida eterna a través de la obediencia en Cristo Jesús. Y con el llamamiento común al que venciere, allá en Apocalipsis 3:21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esa es la esperanza que tenemos. Si nosotros presentamos la sana defensa, como dice la palabra, ante el mundo, presentamos la guerra espiritual contra el mundo y resultamos vencedores, tenemos un lugar asegurado allá. Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Buscarle, conocerle, obedecerle, ¿sí? Para que podamos gozar de su presencia todos los días y que el nombre de Emmanuel sea verdadero, que Dios esté con nosotros. Apocalipsis 3:21, la mismo, pero en versión Nueva Traducción Viviente, dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. ¿Sí? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es una invitación para nosotros. ¿Quiere verdaderamente disfrutar de la presencia de Dios en su vida? Sea obediente. Conózcalo y obedézcalo. Y un día
vamos a estar sentados en su trono. Apocalipsis 22:1 nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En ese trono de Dios y del Cordero, donde están los dos sentados, ahí podemos estar nosotros. La condición la acabamos de escuchar. La escuchamos el viernes, la escuchamos hoy, la vamos a escuchar toda la vida. Siempre que vengamos aquí va a ser la misma condición. ¿Sí? Tenemos que conocerle y obedecerle. No nos pide otra cosa, obedecerle. Ese trono que han de compartir los que tengan parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos la dicha de verle venir, como dice la Escritura, en su gloria, venir en las nubes y arrebatarnos, sería lo máximo. Y si no, si nos toca dormir antes de su presencia, antes de su venida, seremos arrebatados en el aire por Él. Dice el comentario, con esta comunión íntima entre el creyente y Cristo, la cual empieza ya en esta vida, pero será manifiesta en la segunda venida del Señor. Esa comunión es a lo que llamamos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y de quién depende? Depende de nosotros. El Señor ya nos escogió. El Señor ya nos llamó. El Señor nos invitó y dijimos que sí. Pero depende de nosotros seguir adelante. Se realiza lo que leemos en Juan 14:23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y la pregunta obligada es, ¿verdaderamente amamos a Dios? Yo creo que sí. Pero únicamente nosotros podemos contestar esa pregunta. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si nosotros amamos a Dios, vamos a crecer en su conocimiento y vamos a obedecer sus mandamientos y vamos a ser verdaderos cristianos. ¿Qué hacemos cuando alguien nos pide una moneda en la calle? Nos limpia el parabrisas. A veces nos molestamos, pero la palabra de Dios dice, al que te pida, dale. Y nos justificamos por la apariencia de la persona de que a lo mejor esa moneda la va a utilizar para comprar algo que no es necesariamente alimento. Juzgamos, prejuzgamos, cuando la palabra de Dios nos dice que no juzguemos. Dice, al que te pida, dale. Si vemos a uno de nuestros hermanos en necesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Dios te bendiga. Y nosotros no podemos bendecirlo con lo poco o lo mucho que tengamos. Sí podemos. Pero es más fácil muchas veces decir Dios te bendiga. Pedirle a Dios que lo bendiga cuando quizá nosotros estamos en posición de hacerlo también. Y podemos citar muchos ejemplos, pero no es el caso. El caso es redundar y dejar bien firme que el único camino o la única manera de disfrutar de la presencia de Dios es conocerle y obedecerle. Apocalipsis 3:22, nueva traducción viviente, nos dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Al Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Allá en Mateo, no recuerdo la referencia, pero ustedes seguramente sí. Cuando la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo regresaba al cielo, dijo, les dejaré un consolador que les recordará todas esas cosas que les he enseñado. Estoy parafraseando, pero eso es lo que dice. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, a ese Espíritu que recibimos cuando dijimos sí creo y entender lo que Él nos dice. Ahí dice las iglesias, pero vimos que el mensaje es para las iglesias y para los individuos. Y nosotros somos parte de la iglesia, pero principalmente somos individuos que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya no los voy a aburrir. Conclusión, recordemos que la obra de la salvación, tanto de la justificación como de la santificación, es iniciativa enteramente divina. Y volvemos a citar Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Hebreos 11:6, Pablo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que les busquen. Y los que les buscan somos nosotros, ustedes y yo. Pero tiene que ser con fe. ¿Y qué es fe? ¿Quién me puede recordar qué es fe? Es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Estar con Él allá. ¿Sí? La convicción de lo que no se ve. ¿Alguien ha visto a Dios? No lo hemos visto, pero estamos convencidos de que Él existe y está allá y nos espera. Lo único que tenemos que hacer es cumplir con la condición. Conócelo y obedécelo. Segunda de Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de vida eterna, ¿sí?, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Les decía, Levítico 27 dice, santificaos. No dice, yo los santifico, yo los voy a hacer santos. No, Él ya nos escogió, nos predestinó, nos llamó y nos va a glorificar cuando estemos en su presencia. Pero para ello necesitamos santificarnos, apartarnos para Él, exclusivamente para Él. Dice, sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. No dice, los hago santos. No. Puede hacerlo, pero la condición es sed santos. Apártense para mí. Y Levítico 28 nos dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Este es el mensaje que el Señor me pidió. Bueno, me ordenó que les trajera. Que Dios les bendiga.